señorita Pamela conmigo era acerca de comprender los temas. Yo entiendo que no habían tocado mucho termodinámica, comprendo yo. O la mayoría quieren hablar de otro tema. Puede ser también parte de lo que o sea, de temas del examen del día de hoy. Sí. Claro. O sea, a ver, ¿quieres más de eso? Sí. No, por ejemplo, el ejercicio 1.3.4. Ya. Está medio raro. A ver, vamos primero a hablar de lo que son sistemas y a lo que yo me voy a referir con termodinámica, de lo que ustedes deberían ya haber comprendido. A ver, de primera mano la termodinámica, como les estaba comentando, es justamente el estudio de ver qué pasa con la transformación de un sistema cuando energía fluye a través de él. Recordando que la energía va a ser la responsable de generar cualquier tipo de cambio en la materia como tal. Si no existiera energía, no hubiera un cambio, y si no hay un cambio, la materia se queda tal cual, es decir, no pasa nada. Imagínense un mundo así, la vida no existiera, ¿verdad? Entonces, digamos que la responsable de que todo funcione como lo conocemos es la energía, y ese flujo de energía se da en los sistemas. Bueno, dentro de las energías que nosotros habíamos conversado, principalmente son las energías propias de la materia y las energías en tránsito, energía propia del sistema o energía en tránsito. ¿De acuerdo? Las energías en tránsito generalmente son dos, que es el calor y el trabajo, y las energías propias de la materia las conocemos como, principalmente, como energía interna. ¿Sí? Hay una definición extra de las energías que están en un sistema o a través de las cuales nosotros podemos definir un sistema y se denominan las entalpías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y finalmente, bueno, una definición que ya la veremos en su tiempo, se denomina entropía. ¿Sí? Entonces, entendemos que la energía va a ser la responsable de que la materia cambie, ¿cierto? Se modifique. Y es desde ese punto donde deberemos recordar nuestras clases de química general en las que estudiábamos nosotros los estados de la materia. ¿Sí? Y estudiábamos a la materia desde los puntos de agregación, es decir, cómo están las moléculas y cuál es su orden entre ellas o dentro del sistema. Entendiendo que el estado sólido es cuando las moléculas están ordenadas y están muy juntas, ¿sí? Que vienen las características de los sólidos, que tienen forma definida, que tienen dureza, brillo y tantas otras cosas más. ¿De acuerdo? ¿De qué debe pasar para que ese sólido cambie de estado? Primero, para que exista cualquier cambio, debe recibir un tipo de energía, ¿cierto? Si no hubiera energía, el cambio no se puede dar. ¿Qué pasa cuando este sólido quiere cambiar a un estado líquido? ¿Qué es lo que debe pasar? Recibe energía, y ¿qué pasa con esas moléculas que están ordenadas o con esos átomos? Se empiezan a separar. ¿Por qué se separan? Porque empiezan a tener Por la cantidad de energía que ya, esa cantidad de energía como ingresa, recuerden el principio de la conservación de la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué energía está entrando hacia ese sistema? No entra energía interna. Recuerden que la energía interna, la entalpía y la entropía no son energías que pueden transitar de un sistema a otro. Eso no puede suceder. ¿De acuerdo? Yo no puedo transferir energía interna de un lado a otro, de un cuerpo a otro, o de un espacio a otro. Eso no se puede dar. ¿Qué pasa con esa energía? Por ejemplo, es el calor que ingresa al sistema, y cuando ese calor ingresa a tu sistema, ¿en qué se transforma? En energía interna, ¿cierto? Porque ese calor va a interactuar entre las moléculas de tu materia o del sistema como tal, y van a hacer que éstas empiecen a moverse más, ¿sí? Empiecen a vibrar más, su energía cinética crezca y empieza a generarse un cambio de estado en la materia, lo que ustedes conocen como fusión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con la fusión? Existen puntos determinados para cada
sólido en el cual estos sólidos van a cambiar a un estado líquido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que los sólidos tienen distintos estados o distintos puntos de fusión. ¿Qué diferentes temperaturas se va a cambiar cada tipo de sólido? ¿Por qué? Porque cabe decir que cada tipo de sólido tiene diferentes puntos de fusión. Ya, correcto. Entonces nosotros entendemos que dependiendo del material o dependiendo del alimento que ustedes, con el que ustedes estén trabajando, ese alimento va a necesitar una cantidad de energía distinta para llegar al cambio deseado. No todos los alimentos son iguales. No todos los alimentos están estructurados de la misma cantidad de sólidos disueltos, de líquidos, entre otras cosas de las cuales están compuestas la materia, ¿no es cierto? Entonces, cada alimento va a tener un punto o una cantidad de energía específica para poder lograr un cambio. No es lo mismo trabajar con moras que con fresas, o con moras y un jamón, o con, no sé, una bebida, un jugo o leche. No es lo mismo. La cantidad de energía que se necesita para llegar a puntos determinados no son iguales, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí? Después, ¿cómo se llama el punto de cambio de fase de un estado líquido a un estado de gas o vapor? ¿Cómo se denomina eso? ¿Cómo se llama este cambio de estado? Evaporación, ¿cierto? Entonces, en la evaporación, nosotros tenemos de la misma forma que el líquido tiene sus moléculas y cómo va a cambiar de estado cuando gana energía y estas moléculas o estos átomos empiezan a transformar ese calor que les está llegando en energía interna, se empiezan a mover más y empiezan a ocupar espacios más grandes, ¿de acuerdo? La energía interna crece y se realiza un cambio de estado. ¿Sí? De estos cambios de estado, acordémonos siempre el postulado de estado. ¿Qué dice el postulado de estado? Lo voy repitiendo varias veces todas las clases. El estado de un sistema puede definirse a través de dos propiedades intensivas e independientes entre sí. ¿De acuerdo? Las dos propiedades intensivas que mejor podemos conocer o que dentro de la explicación son las que no necesitan realizarse ningún cambio son la presión y la temperatura. Es lo mismo que ustedes tienen en este gráfico. A través de la presión y temperatura, nosotros determinamos los estados de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, ese gráfico te está explicando en relación a estas dos propiedades cómo cambia la materia. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos un estado sólido, una fase sólida, que está en todo este lado. Tenemos una fase líquida y una fase de gas o de vapor. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez que ustedes puedan ver este diagrama termodinámico. ¿Por qué son diagramas termodinámicos? Porque a través de dos propiedades nosotros estamos definiendo el estado del sistema con el cual nosotros estamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué se refiere a la termodinámica? Evaluar las propiedades físicas del sistema para ver si estas están o no están. Evaluar estas propiedades. Y equilibrio termodinámico es evaluar si es que estas propiedades están iguales. ¿De acuerdo? Consulta. ¿Qué es equilibrio termodinámico? Ojo, eso está en Sengen. Tienen las mismas propiedades. La temperatura, la presión y el volumen son propiedades de la materia. Oh, entiende bien eso. ¿Qué son propiedades de la materia? Es como tu estado de salud. Tu estado de salud, ¿cómo lo defines? Si es bueno, malo, no sé. O normal, a través de exámenes, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás bien, vas a tener una presión de 80 a 120. Ese es un parámetro de presión que es de cada persona. ¿De acuerdo? Entonces tú te vas a definir a través de esas propiedades. Es algo tuyo. ¿De acuerdo? Ojo. Entonces, a
través de presión y temperatura nosotros podemos definir el estado de la materia. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Presión y temperatura baja. Presión y temperatura baja. No hay movimiento de las moléculas. Recuerden que una temperatura baja es sinónimo de energía interna baja, ¿cierto? ¿Sí me sigue? La temperatura no es una medida de cantidad de energía, sino que es un resultado de, si es que tienes energía interna alta, vas a tener que las moléculas empiezan a vibrar, se empiezan a mover, y eso hace que la temperatura aumente dentro de un sistema. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en eso? La temperatura es un resultado de presión y temperatura baja, estado sólido. El estado sólido ocupa toda esta fase a presiones bajas y temperaturas altas en ciertas propiedades. Creo que este es el de ya. Este es el diagrama de cambio de estado de una sustancia pura, exactamente no sé cuál. ¿De acuerdo? Estos diagramas varían dependiendo de la sustancia con la cual ustedes estén trabajando, no son iguales. Estas curvas van a tener este comportamiento, si es que yo estoy estudiando el agua, van a tener un comportamiento muy diferente. Si es que estoy estudiando un refrigerante, van a tener un comportamiento muy diferente si ustedes están estudiando la leche, si están estudiando, no sé, cualquier tipo de alimento. ¿Sí? Los diagramas de cambio de fase estructurados, de los que se pueden encontrar en internet, por lo general son del agua. ¿Sí? Por lo general son del agua. Así que vamos a suponer que este es un diagrama de cambio de estado del agua. Tenemos un estado sólido, un estado gas y un estado líquido. ¿De acuerdo? Va ganando. A ver, nuestro sistema tiene una presión y temperatura baja. ¿Qué pasa si empieza energía a fluir en el sistema? La temperatura empieza a aumentar y la presión también podrá empezar a aumentar, fruto de acuerdo? Llegan a este punto de cambio de fase y ese se conoce como el punto triple. En ese punto triple nosotros podemos tener una condición de saturación de los tres estados de la materia. Cuando yo estoy hablando de saturación, había comentado también en clases anteriores que lo debo entender como cambio de estado. ¿Sí? Cuando yo digo condiciones de saturación, inmediatamente yo puedo relacionar esa palabra con un cambio de estado. El punto triple del agua es en el punto en el que esta sustancia coexiste, pongámoslo desde este punto, puede coexistir en los tres estados de la materia. ¿Sí? Es decir, de aquí, si gana la suficiente energía, puede venir para vapor. Si gana energía media, puede ir a la fase líquida, y si no gana mucha energía, puede permanecer como sólido. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? ¿Por qué es importante que ustedes entiendan qué es lo que sucede con el agua? ¿Por qué es tan importante el estudio del agua? Porque es el que se utiliza más, el universal. No tanto va por ahí. Porque en agroindustria vemos, va por ese tema, pero en alimentos, ¿por qué? ¿Por qué nos interesamos por el estudio del agua? Porque es determinante estudiar el agua en todos los procesos que vienen de aquí para adelante, en toda su carrera. Porque el agua es de bajo costo, es para utilizar y renovar. No. O sea, ahorita en esta parte del mundo es de bajo costo. En otras partes del mundo tiene un costo alto, pero no va por ahí. Vamos a las materias primas con las que ustedes trabajan. ¿Cuál es el porcentaje de agua que tienen esas materias primas? 70 aproximadamente, ¿no es cierto? Toda célula viva, hablo de las sustancias o de las materias primas con fines alimentarios que ustedes van a utilizar. Toda sustancia viva, toda célula, aproximadamente o en promedio tiene una cantidad de 70% de agua, ¿cierto? Es decir, si es que ustedes ponen un tratamiento térmico a una, no sé, leche, a un jamón, a una fruta, lo que ustedes quieran,
lo primero que va a empezar a variar es la cantidad de agua libre que tiene ese alimento. Y dependiendo de la variación del agua libre que tiene ese alimento, y tocaremos este tema de agua libre luego, ¿sí? Va a depender mucho la calidad del producto final. ¿Sí? Va a depender mucho qué pase con las cualidades o calidad organoléptica que tiene tu alimento. ¿De acuerdo? Entonces es muy, muy importante. ¿Ya? Existe un diagrama. Antes de salir de aquí. ¿De acuerdo? Sí, pueden ver el puntero. Sí. Nosotros tenemos en esta fase un punto triple. ¿De acuerdo? De este punto triple, dependiendo de la cantidad de energía que gana el sistema, entendemos que puede cambiarse a una fase líquida, puede variar a una fase gaseosa y puede variar a una fase sólida. Lo que estaba yo explicando, que pueden coexistir los tres estados, es dependiendo de la cantidad de energía que gane ese sólido. Dicho desde otro punto o desde otro enfoque, este punto triple te va a decir cuáles son las condiciones en las que el sólido va a poder llegar a hacer un cambio de estado. ¿Me explico? Es decir, yo voy a necesitar una cantidad de energía X en la cual mi sólido está listo para cambiar de estado. ¿Estamos ahí? ¿Sí? A este punto triple yo lo conozco como condiciones de saturación. Entonces depende de la cantidad de energía que gane, mi sólido va a ir a vapor, va a ir a líquido o va a ir a gas. Si es que no estoy en este punto triple, si es que el sólido no está en este punto triple y no ha ganado la energía suficiente para llegar a estas condiciones de estado, el sólido no va a cambiar de fase. ¿Entienden? ¿Sí? ¿No? ¿Y eso sí puede suceder en un alimento o no? Eso sucede siempre con el agua. Y si el agua está dentro de un alimento, sucede siempre. ¿Por qué? Para que el agua pueda, vamos a un ejemplo, para que el agua pueda llegar a cambiar de líquido a vapor, ¿cuáles son las condiciones en la costa que debe tener, que se debe cumplir? Tienes una atmósfera de presión. ¿Cuál es la otra condición? 100 grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el agua está a una atmósfera de presión pero a 50 grados centígrados? ¿Está lista para cambiar de estado? No, ¿verdad? Es lo mismo que sucede aquí. Si es que ese sólido no llega a condiciones específicas, no va a poder cambiar de estado. Este punto triple te está diciendo cuáles son esas condiciones en las que el sólido está listo para generar un cambio de estado. En este punto triple y en los otros puntos de cambio de fase, que ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Nosotros definimos condiciones de cambio de estado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Preguntas? No. Bueno, esto de aquí es una ciencia completa. Dentro de las condiciones de cambio de estado, a través de estas dos propiedades, nosotros tenemos estas líneas, ¿de acuerdo? O estos modelos matemáticos en los cuales nosotros podemos definir exactamente en qué estado va a estar. Es decir, si yo tengo una presión y temperatura de, qué sé yo, 15 grados centígrados y una presión de una atmósfera de presión, y una presión de una atmósfera, perdón, yo sé que el agua va a estar en estado líquido, ¿verdad? ¿Sí? Si es que está a menos 20 grados centígrados a una atmósfera de presión, va a estar en un estado sólido. ¿Ya? Yo puedo definir en qué estado está la materia. ¿Sí? Toda esta línea que está por aquí, en cambio, es una línea que separa las fases. ¿De acuerdo? Esta línea de aquí, desde que empieza hasta que se termina, es conocida como la línea de saturación. Es decir, todos estos puntos que nosotros tenemos acá van a separar las condiciones de cambio de estado. ¿De acuerdo? Este punto triple es las condiciones específicas en las que la materia va a poder variar, va a poder generar una fase líquida, una fase gaseosa o quedarse en la fase sólida. ¿De acuerdo? Pero en condiciones específicas, estas líneas son conocidas como las líneas de saturación. Ahora, luego de estas líneas está otro punto específico
diferencial que es el denominado punto crítico. ¿Qué se conoce como el punto crítico de un cambio de estado? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué recuerda que es el punto crítico? Vamos, los últimos 15 minutos los dedicamos a ver los ejercicios que ustedes decían, ¿ya? Ustedes aquí están revisando un diagrama temperatura, volumen, ¿de acuerdo? Temperatura, volumen, si nosotros nos ubicamos en este diagrama de cambio de fase líquido a gas, nosotros vamos a encontrar todos estos puntos. Y en cada uno de estos puntos, a presión y a temperatura constante, por ejemplo, aquí hay una herramienta que se llama herramienta de recortes. A ver. A ver, vamos aquí a una presión y temperatura definida, ¿no es cierto? Entonces digamos que esto es una presión una presión 1 y una temperatura 1. Entendamos que esta línea es la que separa la fase líquida de una fase gaseosa. Es decir, el agua a esta condición, ¿de acuerdo? Esta línea va a ser la frontera entre las dos fases, ¿de acuerdo? Entonces, para que el agua pueda cambiar de estado, ¿qué es lo que necesita? Cruzar esa frontera. Y para cruzar esa frontera, ¿cómo se llama la energía necesaria? Vean, estamos recordando, ustedes deben saber. Esa energía interna que se gana en cambio de estado tiene un nombre específico. Se lo denomina como calor. Pero ¿qué tipo de calor? ¿Cuántos tipos de calor ustedes conocen? Calor específico. ¿Cuál es el calor específico? Acordándonos de esos conceptos. La cantidad de energía que necesita 1 kilogramo de materia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Cierto? ¿Qué otro tipo de calor? Latente. ¿Qué es el calor latente? La cantidad de energía que 1 kilogramo de materia necesita para cambiar de estado. ¿Cierto? ¿Qué otro tipo de calor conocemos? Calor específico, calor latente y Interno. No es interno. ¿qué es el calor sensible? Es la cantidad de energía necesaria para que una sustancia pueda cambiar su temperatura sin cambiar el estado. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, expliquemos aquí en este gráfico los 3 tipos de calor. ¿Ya? Calor sensible, la cantidad de energía que necesita el agua en este estado para cambiar o para elevar su temperatura sin cambio de fase, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de calor que necesita el agua para aumentar su temperatura sin pasar esta frontera. ¿Me explico? Calor latente, ¿qué es el calor latente? La energía que necesita la materia para saltar esta línea limítrofe, ¿de acuerdo?
Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes una pared de unos 3 metros, ¿no es cierto? Tú para llegar caminando esa pared vas a necesitar una cantidad de energía X, ¿de acuerdo? Llegas a la pared. Ahora, para saltarte la pared, ¿cuál es la cantidad de energía que necesitas en relación a lo que caminaste hasta llegar ahí? Muchísimo más, ¿no es cierto? Porque debes saltar, debes agarrarte, debes subir, y cuando estás arriba debes saltar. Es una cantidad de energía muy alta en relación a la energía que necesitas para llegar al punto de cambio de estado. Lo mismo pasa con la materia, ¿de acuerdo? Si ponemos a hacer relación, el calor sensible es mucho menor que el calor latente, porque la energía que necesita la materia para cambiar de estado es muy alta, ¿de acuerdo? Entonces necesita consumir una gran cantidad de energía para saltar hacia el otro estado de la materia, ¿de acuerdo? ¿Quién ha entendido alguna vez qué es una helada en el campo? ¿Han escuchado ese término de helada? Sí. Es cuando las temperaturas bajan. ¿Y qué pasa cuando la temperatura baja? Existe como una especie de escarcha en las plantas. Esa escarcha, ¿cómo la conocen ustedes? ¿Qué es esa escarcha? Es el agua en un estado distinto. ¿Qué pasa cuando el agua está en un estado distinto? ¿Qué pasa cuando el agua está en un estado distinto? ¿Qué es lo que debe pasar para que el agua se convierta en hielo? Si yo tengo sistema agua, ¿qué debe pasar con el agua para que se haga hielo? Tiene que estar a bajas temperaturas. A baja temperatura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el ambiente está a baja temperatura y el agua está a mayor temperatura. ¿Qué es lo que sucede cuando dos sistemas con diferentes temperaturas están en contacto? Empieza un flujo o una transferencia de energía en forma de calor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el agua que está en las plantas, en la humedad, en la superficie de las plantas, empieza a transferir energía hacia el ambiente. Entiéndase ambiente como el aire que rodea a la planta y la hoja misma, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llega a este punto de acá? ¿Ya? Cuando está en este punto de acá, cuando ya quiere pasar a fase sólida, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con la energía que tiene el agua para que ésta se transforme en hielo? Es justamente el proceso contrario de lo que acabo de explicar. ¿Empieza a ir más lento o más despacio? No te entiendo. Empieza a disminuir. Ya, el calor latente de fusión va a ser el mismo, es decir, el agua va a necesitar deshacerse de una cantidad de energía muy alta para cambiar a un estado sólido. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y esa energía dónde va? Entiéndase que esa energía se está transfiriendo en forma de calor, ¿no es cierto? Entonces, ese calor que sale del agua, ¿hacia dónde va? Una parte hacia el ambiente y la otra parte ¿hacia dónde? Al tejido de la planta, ¿no es cierto? Los tejidos y las células de los seres vivos, ¿a qué temperatura o hasta qué temperatura conservan sus propiedades? Las proteínas, ¿a qué temperatura son degradadas? Alrededor de los 40 grados centígrados. Si tú sometes a un alimento a una temperatura mayor a 40 grados centígrados, también depende mucho el tiempo y eso ya lo vamos a ver, puedes ocasionar daños o quemaduras, lo que pasa con tus células, ¿cierto? Es decir, tú puedes sostener algo caliente más o menos hasta los 40 grados, ya es una temperatura adecuada y es incluso una temperatura que tu cuerpo la puede tolerar. Pero ¿qué pasa si tú estás a 80? Si tienes eso ya no vas a aguantar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te quemas. ¿Por qué te vas a quemar? Porque hay un flujo de energía que va a dirigirse desde el sistema que está a mayor temperatura hacia el sistema que está a menor temperatura. Por eso las plantas se queman. El agua necesita deshacerse de un montón de energía para cambiar de estado. Lo que les estoy contando es lo básico, ¿sí? No somos expertos en cultivos,
Hay varios otros factores que también tienen mucho que ver, pero desde cierto punto de vista, a través de este ejemplo, quiero que vayan comprendiendo lo que estamos trabajando. 8:47, ya mismo me tengo que ir. ¿Cuál es el ejercicio que no comprendo? El 1, 3, 4. ¿Qué decía el 1, 3, 4? Ahí estamos hablando de eso, por favor. No vamos todavía. Mejor no lo hago. Apágale, por favor. 2 veces tienes que presionarlo. Sí, verás, ahí te sale. Aplasta una vez. Mantén el pol. Ya. Ok. Déjenme. ¿Tienen la hojita? No. Tenemos el ejercicio. El 1, 3, 4. Composición de una solución proteica. Dice, una solución líquida contiene 1.15% de peso de una proteína, 0.27% de peso de una sal y el resto es agua. El peso molecular promedio de la proteína por fermentación de gel es 225.000 gramos. Masa gramos sobre mol. Calcule las fracciones mol de los componentes en la solución. ¿Qué es lo que se les dificulta? Eso es de los porcentajes, no sé, por aquí cometí errores, creo. A ver, ¿cómo está la señorita? Vamos, tiene un marcador. ¿Usted tiene un marcador? Para la tarde les ofrecí marcadores, verán. No sé. ¿Tiene un marcador? Ayúdeme, por favor, usted, describiendo de qué está formada la mezcla. La proteína. Pase, disfruta ayudando. Verá, el ejercicio. Hay un dato que faltó. Estás hablando de una solución líquida. Cuando estás hablando de una solución líquida, estás hablando de una mezcla, ¿no es cierto? Cuando estás hablando de una mezcla, ¿qué nos dice que está dentro de esa mezcla? Solo nómbrale, ¿ya? Bueno, pon eso. Ya. 1.15, 1.15% de esto. En el internet y era con 4.000 gramos. Kilogramos sobre hora. Por eso yo decía. Dice que en una solución líquida vas a obtener 1.15 el peso de proteína, 0.27% el peso de cloruro de potasio y el resto va a ser agua. Ya. ¿Cuánto sería el agua? ¿Cuánto sería el porcentaje del agua? Sería... No, pues que la calculadora. No, pues es que dice que es proteína. ¿Cuánto sería el porcentaje de agua que está en esta solución? Es que no es 100 porque está compuesto por proteína y ese porcentaje de esa sal. ¿Cuánto es el porcentaje de agua? 98. ¿98 punto?
Ya. ¿Cuánto tiene de cada cosa? Te está dando el porcentaje en peso de cada uno de sus componentes, ¿cierto? ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de potasio? 74,55. 74, ya. ¿Pero qué? ¿En unidades? Gramos mol. Gramos mol. O gramos sobre gramo mol. Ponle al lado nomás. El peso molecular. Gramo sobre mol. ¿Cuál es el peso molecular de la proteína? 525.000 gramos. 525.000 gramos sobre mol. ¿Ya? ¿Y en el agua? 18 gramos mol. Ok, gracias, muy amable. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Está formado por esto, ¿no es cierto? Ustedes pueden calcular las cantidades molares por los pesos moleculares. Dice el peso molecular promedio de la proteína por... Ya está puesto. Ya. Por un gel, calcule la fracción, las fracciones mol de las componentes en la solución, dice. ¿En qué se les complica? Solo tienen que dividir, seguro. No, es que lo que pasa es que ¿Cuál dato? 4.000 kilogramos sobre hora era, ¿no? Ya, a eso es lo que yo les recomiendo que ustedes estén y sepan entender y sepan razonar con lo que están leyendo y con lo que están haciendo, ¿ya? Ustedes van a encontrar los ejercicios en internet de un montón de formas, de un montón de maneras de solucionar, y lo único que yo les pido es que no copien y que entiendan, ¿de acuerdo? En la clase anterior, ¿qué les estaba explicando cuando tienen estos casos? Que ustedes necesitarían poner aquí ¿qué? Una base de Una cálculo. base de cálculo, ¿no es cierto? En relación a esa base de cálculo, si yo tengo 4.000, si yo tengo 5.000, si yo tengo 1.000.000 o si yo pongo 4, el resultado deberá ser el mismo, ¿no es cierto? No importa, porque yo voy a calcular la fracción molar de una fracción másica, ¿sí? Así que la cantidad de materia no va a importar el número que yo ocupe, porque yo ya tengo distribuido el pastel. ¿Me explico? ¿Sí? Es lo mismo que hicimos la vez anterior. Lo que ustedes me están preguntando del ejercicio que encontraron en el internet es que ya no está a su disposición colocar una base de cálculo, y en el internet ya te dicen que calcules con un número determinado. Es decir, tú ya no vas a decir voy a trabajar con 100 gramos de solución, sino que te dicen voy a trabajar con 4.000 kilogramos hora. No veo el problema. Y es lo mismo que hicieron antes. El mismo ejercicio que ustedes lo evaluaron con las bases de cálculo es igualito, solo transforman de porcentaje en masa o la fracción másica, que es lo mismo. La fracción másica es este porcentaje dividido para 100. Ahí ya tienes tu fracción másica. Esa fracción másica transfórmale a una fracción molar. ¿Cómo haces eso? Cuando tienes una base de cálculo, tú estableces la cantidad de materia con la que quieres trabajar, vas a tener la masa de cada uno de estos componentes, y cuando tengas la masa de esos componentes, a esa masa la transformas en cantidad de sustancia, ¿no es cierto? En número de moles. Y esa cantidad de sustancias sumas las tres y después sacas la fracción de cada uno. ¿Ya? ¿Listo que me voy? ¿O tenían alguna otra duda? ¿No? ¿Otra duda? Rapidito que me voy.
Tengo a las 9 una reunión con mis compañeros docentes. ¿Está bien el número del programa? ¿No? ¿Está bien? Tengo incorporaciones de cara. Que me olvidé la capa esa. Espero verles algún día y ojalá que les entregue su título yo. No, es chévere. Algún día, ya depende de ustedes. ¿Cómo? ¿Pregunta? Después de realizar la división para Tienes que acordarte cómo resolvimos el anterior ejercicio. Tú debes encontrar, según tu base de cálculo, la cantidad de materia que tienes en cada uno de los componentes. Una vez que identificas esa cantidad de materia según tu base de cálculo, a esa cantidad de proteína tú debes transformarle en cantidad de sustancia. ¿A través de qué? Del peso molecular. Recuerda que el número de moles o la cantidad de sustancia es igual a la masa sobre el peso molecular. Y ahí puedes seguir trabajando. Ustedes pueden poner que les guste. Igual les debe salir lo mismo. Y lo comprobamos en la clase anterior. Hasta luego.
Sería, verás, 1.15 pero para... Es que si está 100, pues. La base de cálculo es que tenemos 3 componentes. No, es base de... Eso está mal, Eso te estamos diciendo hace rato. Pero por eso te digo que este de aquí, según lo que está acá, hay que dividir por el peso muscular. Sí, mejor con 4.000. Pero coger el 100, ¿por qué? Ya con 100. ¿Y cómo es total? Así mira. Ya. Verás, porque todo esto Y ya está. sería 27. Vamos a hacer lo que no sea. Pero es que esto de aquí sale 100, es lo que te trato de explicar. Pero lo que está en la base de cálculo multiplica, no divides. Pero si multiplicas el 98.58 por 100 ya pasa. Y esto de aquí es de 3,100. Explícale a él otra cosa, entonces él ya ha sacado. Verás, y si con la base de 100, verás, y ya. Es que ahí está bien, porque pensé que la base de cálculo es 100. Está bien esto, porque ¿cómo se me va a hacer tu multiplicar? Aquí no puedes hacer los soluciones. Sí, boleta de rey. Es que mira, ¿no es cierto que yo tengo razón? Que si multiplico por 100 cada uno de estos componentes ya sobrepasa 100, porque aquí ya está 100. Pero en verdad, para hacerle sale menos de lo que voy a Pues sale a una fracción más. ¿Por qué? Porque tienes un porcentaje. Y el ingeniero dijo que al tener un porcentaje se divide para sacar la fracción más. Primero se falta la más. Es que mira, la suma de este de aquí te tiene que dar 1, te sale 1. Si tú multiplicas, es que mi base de cálculo es 100. Pero no te quedas no te da lo mismo que da. No, entre la suma de todas tiene que dar 1. Si pone base 100, mira que la vez pasada hicimos base 100 y entonces mi base de cálculo es 100. Es que mi base de cálculo es 100. Si mi base de cálculo es 100, va a ser el mismo número. No, si utiliza base de cálculo, casi porque es que el ingeniero puso 24 gramos y te dice la moneda. Por eso, suma estos 3. Exacto, así suma 98. Tiene que darte 1. Esto no vale. Esto es que tiene que dar 100. Según yo, es así, pero ya me hicieron como el mío. Pero si ya dije el otro es tan fácil. Por eso el 24 le dejo como 24, porque como la base de cálculo de 100. Si tenemos un 9 y 10 y los 3 sale 100, es un número. Sí, además porque ya lo que debe ser lo que da de subir No, esto está mal, es el segundo. Esto está mal. deberás de hacer como ya así es. Espérate, aquí de la base de cálculo de 100 y tiene 1000. Mire, ahí está, tomándole la base de cálculo de 100. Sí, tienes razón. Eso es lo que yo estoy diciendo yo también. Va a ser más que consigue también más que Pero es que si tomas a 4.000, vas a tener que sacar y dividir y eso va a ser Está más bien lo que complejo. estamos haciendo. Estoy yo diciendo, Sí, porque se van a hacer muchas bolas y te estoy diciendo que sí, la ley, yo digo que
Entonces con el agua se Ya, le cae. ahora el 1,15 debemos dividir para 52, para 52. No, 500, así era, ¿verdad? Sí, ya. El 0,7, hay que 74 como ordenado. Ya, y el 18. Ya, espera, 2,19 por 10 a la menos 6. Ya, aquí es 0,27 dividido por 3,62 por 10 a la menos 3. Y 98,58 es 5, Ya. Una vez que tenemos, ahí sí tienes que sumar para sacar los moles totales. sí, 5,476. Claro, de todito. Ajá. Toda la composición en sí. Estábamos bien y ellos nos dicen que hay que multiplicar, que hay que, dice que y ahí ya nos confundimos. Ya, 5, No, se opina nomás. Seguimos estudiando mejor. Lo que multiplicas es la base de Este cálculo. es esto que es, este es el, los Valor moles total. Ese totales. es el valor total de los moles. Total. XM o total, ese. Ya, listo. Y A ver, siempre estoy subiendo. Anda Sí, dividiendo. y ahí toca dividir. Dividiendo cada uno. 1,10. Sí, ves que sí te expliqué bien. Ya me hicieron Estábamos dudar de haciendo lo que bien. entendí en la clase anterior. Y empiezan con que la base de Eso de aquí sería de la Ajá, Lo que pasa es que sí. se confunden. Porque cloruro de potasio, ya, más claro. ¿Sí sumaste bien esto? Sí, creo. Sí. A ver, espérate porque no sé. Y de ahí vas sacando de pero de aquí pone fracción de 0,004. la proteína, fracción del cloruro de Ajá, potasio, ese sí. fracción del agua. Estamos sacando la fracción La mol. fracción total. Pero lo que pide No, lo aquí estamos sacando ahorita. Es la fracción no, es de las cada fracciones de cada componente, pero porque te acuerdas que dice la fórmula es igual a la fracción de cada componente sobre los moles totales. Diciendo que ya estamos sacando fracción molar. Exacto. Eso es. ¿Ves que sí estudié? Es que sí estaba bien. Y que quiere multiplicar por No, 100. es que tú me confundiste porque aquí le sacaste con otro valor. No, es que estábamos viendo mal, pero ya Por te eso, dije. eso era lo que yo te decía. Que Ya, no Y que decían que la base, Aquí se confunde, pero subes. Y yo como, pero ¿por qué si son más 100? Ya, hija, ya. A ver, Una base de cálculo diferente así para ver cuánto Con 4.000, a ver. Pero verás, ha de salir lo mismo que salió cuando yo le dije 4, porque el 4 es muy importante para mí, que salían las cantidades, ¿te acuerdas? Sí, sale uno, le salió uno. trabajar con un valor más grande. ¿Dónde tiene que salir un? Al último, pues se tiene que salir uno. Con esto de aquí. Aquí te sale casi Claro, en uno. la suma de las tres tiene que salir uno. Casi uno. Casi uno. Ay, al final no va a salir uno, suma uno. Aquí es, verás que se le va a dar Ah, sí, menos sí. algo. Sí, verdad, ya me tomo. Siempre Aquí tiene que salir de 0,9. Ajá, que salir de aproximado, si está o a casi uno, por eso aquí está bien. Pero si sobrepasa, entonces está mal. Ajá. Ahí sí te poner contra la pizarra. Cero. Sí, está bien. Sí, sí va a salir. Fíjate, uno es de aquí. Más Sale 3.99 por 10 a la menos. Nos hemos complicado la vida. Demasiado, y ha estado Sí, fácil. ve. Cero, ¿cómo sale? Más Cero, fácil ya, con está esa bien. base de Un- cálculo. Ya, Hace cálculo diferente. ya, a ver, Ya. trabajemos con una base de cálculo. Bueno, Ve. sí, conmigo también lo que tú quieras. A ver, Con 4.000 ponle. a ver, la proteína valía 1,15. El cloruro vale 0.27 y el agua vale 8.58, va a ser de 58. ya listo. Y ahora la base de cálculo. 4.000. Ahora Base. ahí sí toca de multiplicar por eso. Eso, Ahí sí vale. Ese
tiene que multiplicar. Le multiplicas y le divides. 44. ¿Y cómo se están haciendo base de 4.000? 4.2. Porque queremos hacer para ver si es que nos sale. Como en el internet. Dividirás para 100. Ah, ya bueno, está todo. Esperen, es que estás haciendo porque tiene el porcentaje. 4.000. Ya bueno, de una vez no. Claro, divídele por 100. Es que es una sola. Aquí te quedaría igual 4.6. 10,8. Así. 4.6. Ya. Abajo multiplica por Y 4. acá 98. Le recorre el 4.000 dividido para 100. Oh, no, está mal. Está bien, está bien. Sí, está bien. Está bien, este valor grande tiene que tener. No, no está bien porque puse por. Multiplica 98 por No. 4.000. Ahora otra vez hiciste mal, multiplicaste por 100. Así. Ay, pero 58 por 4.000. Ya, bueno aquí 39.400. Ya está bien. Ya. ¿Por qué sale? Es que es valor grande. es que es un valor grande. muchísimo. Por eso sale un valor gigante. Ya, Estamos ya. poniendo Ahora sí, pues, súmale. Ah, sí, esto ya. Ya, tiene que sería- darte igual a tu. Tiene que dar 4.000. Sí, tiene que darte igual a tu base de 15.4, cálculo. 15.4 más 3.948. Ya, bueno, sí sale ya. Acercando, aproximando, sale 4.000 ya. Ya. Ya, ahora. No, pero pongo valor exacto. No le pongas 4.000 porque el valor que tienes ahí. No, pero no sirve de nada, pues, este valor. Solo es como Porque para solo es como comprobar. para base de cálculo. Pero igual, o sea, Ya, bueno, ya te voy a No le poner. pongo exactamente porque no me confundo. Ya, está bien. No hace cosa que le ponga 101, después me diga, estoy en esa cosa 4.000, sale 3.900. ¿Cómo le A ver, ya, entonces ahí sí tenemos que hacer 4.6 dividido para los pesos moleculares. Pesos moleculares, está ¿Estás loco. seguro? Sí. Es para el peso molecular. Ah, qué ¿Cuánto era? El peso molecular es 74,55 del. Pero ese cálculo de. Por eso, del 0, ya me aprendí de memoria. 10 era verdad. Dividido para 74,55. Ya. Y 98,58 dividido Peso molecular del cloruro de sodio. 56. Peso molecular del dióxido de carbono. Sale 8. 32. Siempre haces este tipo de. ¿Ve? Tuve tiempo de aprender. Ahí te quiero ver a ver. 8. La tabla periódica es el. Aquí. Sí, 44. Pero si, a ver, si en estequiometría tienes que igualar, sale 56. ¿Y por qué Porque hay coges el un 10 aquí y aquí ejercicio lo que es de coges el estequiometría que 19? ¿Por había qué que coges aquí? igualar. Sí, ya, perdón. Ay, chistosa. O sea, aquí coge uno aquí y más coge Me emocioné. Verás, había que igualar. ¿te Es que acuerdas? ese de ahí me confunde porque me salió muy grande. Me asustan los Dióxido de números grandes. carbono por oxígeno. Y esto está muy. Mira, 56, 32, 56. Verónica andas medio rara. que equilibrar. ¿Te acuerdas? Si ves. No, ayer le digo, ¿qué quieres? Ah, le digo, estoy con ganas de comer algo que ayer y digo, huevo, dice. Y yo, Vos me exhibiste directamente, dijiste vos. no, o sea, yo me quedé foca, literal, así como que, y esas ¿Qué respuestas, más teníamos que hacer? Creo que Carlos hay que sumir, hay que sumar. Y ya luego otra vez con ese valor tienes que dividir. Ajá. Y ya. Ya, ahora este de aquí hay que dividirlo, sí, ya, más rápido, porque ya me da pereza. Esto va dividido para esto, ¿verdad? Ya. Ya. Y de ahí sale la. Y ahí Tiene que sí. salir uno total aquí. Ajá. Ok. Ya. Ojalá se lo toman ejercicio. Este de ley también ha de tomar en la estequiometría de la igualación. ¿Cuál es ese? Uno, 3, 2. Equilibrar. ¿Qué ejercicio es 1, 3, 2? ¿No es el dióxido de carbono con el oxígeno molecular? Sí, no, es este. Pero este yo le saqué de forma sencilla, ¿verdad? Es facilito. Verás, son los espacios moleculares y lo multiplicas y ya está. Ah, espérate para acá. ¿Tienes lápiz ahí? Sí. Ya. ¿Cuáles son los...? No, este de Ya, pero igualación. díctanos, ¿qué es el ejercicio? Ya dice, en una cierta cantidad de dióxido de carbono se oxida. ¿En serio? Sí. Préstame para tomar. Préstame para. Viste que sí, todas las mis Es que estábamos bien, pero los señores que la base de cálculo, Es tu culpa, ¿para qué pones esos números ahí extra? Y yo le decía, pero son así, que Ellos mismos hacen eso y después
cuenta que se reclama que hace. O sea, no me salía lo mismo, porque te das cuenta, multiplicado por 100 sería lo mismo. Ahora verás, este de estequiometría yo le hice así. ¿Cuál es ese? No, ese no. Al revés, al revés. No. Este, verás. Este. Dice que tenemos dióxido de carbono, Ah, sí, sí. oxígeno y tenemos dióxido de caracas, la tercera, pero bueno. Ya, sí. bueno. Y este. Oxígeno, Monóxido de carbono. Entonces, dice que hay que hacer una relación estequiométrica. Entonces verás, yo le hice este 2 porque salía 56, yo le vi en el internet. No, pero aguanta. Es porque yo como hice de pronto de... Porque verás, era 56. Ahora si está bien, A mí me salió, ¿cuánto me salió? 88 pero si de... sale 38. Entonces, a ver, yo hice ya 56. Sí, yo también hice 56 dividido para 28. Y yo. Aquí pones 28, acá pones 32 y 50 reemplazas. Es lo mismo que acá. Sacaste los pesos y me ponen de cada uno. Acá está, ves, si no es que solo le hice solo para... Eso le dividió Es que por el valor de aquí, ¿no? Sí, 56 es de este dividido para el peso molecular de este que Y queremos. este es 12 Sale 2. más El monóxido 6,4. tiene. Deja de atrás, exacto. Oye, ya me confundí. Déjame ver. Acá yo le hice más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me sale 2 aquí. Tienes que igualar. Es que tienes que igualar la ¿Por qué? ecuación. Y este. Ay, sí, le tienes que igualar. Tienes que igualar la ecuación. Porque aquí no se paga la cuenta de ciclo. Este es el No, ya, a ver, explícame otra vez. ahora, la ecuación te da dióxido de carbono más oxígeno de carbono es igual a dióxido de carbono. Y ahora tienes que igualar. Y como aquí están 2, para que eso acá tienes 4. Ya, eso sí. Tienes 2, acá tienes 2. Ahora, aquí tienes que ver el peso, por ejemplo, del Ya, sí, eso sí, ya, 28 ya. Ya, listo. ahora acá, el peso cuánto es 32, porque Ya, dice sí. ahora el peso de todo esto 24 ya. 24, 14 ya. Ya, por eso sí. Ya, Y eso. ahora acá dice la relación nada más, porque tenemos 26 kilogramos de dióxido de carbono. Sí. Y ahora el peso cuánto es 28 gramos. Ya, a la división, ¿cierto? Correcto, ese 2 litros desplaza acá. Aquí. Exactamente, se queda 48. 88, perdón. No, 88 te Ya, queda. de arriba te queda el tiempo, ¿por qué? Porque no te queda. No, más fácil así, mira. No, o sea, yo también hice así. Lo mismo. Pero. Solo algo deja de atrás y ya. De ya. Sí, tengo lo mismo, solo no. Ay, sí, gracias. No. Descríbeme. ¿Cómo estás? Pero si la foto es de mi cuaderno. Pero si la foto es de mi cuaderno. Ya no sé. La foto está en el teléfono, tu cuaderno está en el ejercicio, pero es diferente. Verás, estoy bonita con una gargantilla y a ver qué vas. Este voy a hacer porque este a mí. Ay, yo también. Este es el de 400 y este es el de 100. El de 100 mejor. Por eso Ah, otra cosa, espera, esto yo me di cuenta. Ay, me quiero ir al baño, no estoy aguantando. Mira, ¿Cuál es esa? esto es en las transformaciones, y eso quería explicar. Eso sí. Porque verás, dice 58 gramos sobre mol. Puta madre, Verás, eso de los recuerden factores, que una mol en litros, es 22.4 litros. No, Sí. punto 2 no es. No, punto 4. Yo le investigué 22. 22.4. Y no era 0, no era 0.26. No, en condiciones normales, verás que tienes que verlo en condiciones normales. Yo tengo Entonces, eso. 22 tengo. No, es 22. Yo tengo arriba, yo también, por donde Y las libras es 2.205, porque yo le vi, iba transformándole A ver, despacito. en libras, porque 2.2, ¿ese es de 1 kilogramo o qué? No, Oye, verás. pero está. A ver, déjame ver. No, verás. Es que el valor, tú le has puesto 2. ¿Cuánto sale? Pero el valor No, está completo hecho es bien, 2.205. Ajá. A ¿Qué de ver. las libras? Sí. El Más o menos 3 decimales, 2 decimales. Por no, eso, pero es que Lo que verás. pasa es que el valor de la libra es 2.205, 205. no es 2.2 como tiene Vero. No, eso Ella es- le ha puesto Ya eso me por- tómame una foto. 2.205. Tengo que ir a analizar. Vayamos en 2 milésimos. ¿Qué ejercicio es? El uno. Eso te iba a decir, es que
está mal, imagínate. Es que sí está mal porque yo no sé. No, los que yo había copiado, porque yo me siento a hacer, digo, ¿y por qué sale ese valor? Y digo, Oye, no, pero eso no sale. Esto de Que le aquí. internet la cuenta así, pues solamente se copia y ya está. No, pero ¿Por es qué? que... ¿Por qué? Es que esto yo también no entiendo. A Porque, ver, déjame te porque explico. tengo 58. A ver, que no a sé ver, dónde- ven acá te explico. A ver, ven acá te explico. Verás, Sí, pero- Tiene 58 gramos sobre mol. Ya. De este hay que transformar. Ya, por Ah, así sí, sí, decirlo. sí, Ya, ya. un kilogramo tiene 1000 gramos. Sí, eso Ya. sí. De ahí tienes mol. Ya. Una mol vale 22.4 litros, porque tienes que transformar Tengo- ya. Ah, tú le has puesto a Sí. pies. Ya. Entonces, Y de de litros. litros, ya. Entonces, ahora vamos, de kilogramos a libras. Pero un litro tiene esto segura. Yo Sí, tengo un- 0,03 No, pies. un litro tiene 28.317 pies cúbicos. Verás que es pies cúbicos, no es pies normales. ¿Un litro? Ah, sí. Ah, sí, por eso dijo el Pies Por eso dije, cúbicos. se mirarán bien cuando vayan a ver las tablas. que Porque digan. una cosa es pies cuadrados y pies cúbicos. Los míos son bien chiquitos. Y ahora verán. Mira, pero está bien, está 0,0353. Yo no sé por qué tienes 28,31. Porque yo le estoy tomando en cuenta. Es que yo sí tengo, pero tengo que un litro es igual a 0,03 pies. Lo que me da aquí. Y tú tienes que un litro te da 28,31 pies cúbicos. Es imposible porque ese valor es demasiado alto para un litro. Ajá, por eso te digo, yo O sea, si tengo. tú le entonces, veras, espérame. esto a pies No, cúbicos, no. te va a un valor extremadamente grande. Entonces, Sí, yo creo me que equivoco. faltaron Sí, consideraciones. yo me he equivocado. Viste. Ya. No me regañes. Pero sí tienes, O sea, pero estamos bien porque ahí ya sabemos, entonces ya nos ayudamos. Entonces es 0,0253. ¿Qué quiero aprender? Y multiplicado eso, ¿cuánto sale? Es que yo tengo de otra manera. Verás, es 58. Sí, porque yo digo, pero dos, ¿por qué dos? No he de yo bien eso en un tutorial. Voy a poner un comentario. Negativo, ponen Sí. una carita enojada ahí. 28, ¿cuánto tenías tú? ¿De qué ejercicio están hablando? Del 1.35 de las transferencias, de las, ¿cómo se llama? Conversiones. Eso. No sé, eso dijo el Inge, eso yo copié del Inge, pero no sé por qué. Eso, es que ese ejercicio resolvimos y eso estaba mal porque yo me equivoqué aquí acá. está, sale 0,16. Ya, ahora el otro. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué libras? ¿Libras qué pedo? No, este es libras masa. Libras masa pie cúbico. Libras. Ay, no, esa no tengo esa conversión. Mirás, el otro es Tengo 52. kilogramo. Kilogramo Aquí pie. te falta todavía la libra. Sí, libra. A ver, aquí ayúdame. Ya voy a ir a revisar. Ya bueno, Verás, este ahora es para libra masa galón. sigamos. Ya. A ver, 2.4 libra. Y el No galón. se vayan, sí, ya se van. El galón, también viendo si está bien. ¿Un litro? De litro a galón, Gracias. 3.785, ¿sí está bien? Ya, entonces sí está bien. Ya, ahora, este. 2.64 te sale en galón. No, 3, Tiene 0,2641. No, un valor, ¿cuántos litros tiene? O sea, puse al revés. no, de litros a galón. No, De litro a galón dice ella. ¿De galón a litro o litro a No, galón? de litros a galón. Estoy El litro preguntando. tiene 0,2641. ¿Galones estadounidenses o británicos? Galones nomás. No, galones no. De litros a galones no. 0,264 galones internacionales. 0, 0,264. Por eso tú le has puesto el 448 de bebé. ¿Dónde? No sé en qué ejercicio. Yo no sé ni pato, sinceramente, cómo se llama. No, sí entendemos ahorita. Lo que pasa es que esos factores de conversión Están hemos mal. incluido. Pero sale Esa huevada es para Y aprender de eso uno. no lo sabemos, eso yo no me sé de memoria. Yo me investigué, pues también se No me pregunto. eso. Y también tenía Pero es capaz de ponernos onza, libra. Esa vaina ya está onza y uno puede adivinar. Una libra tiene más o menos como... Yo sí sé que tiene como 4 y pico gramos, pero de ahí así que yo me sepa el valor exacto. Creo que son 216 onzas por ahí, busca para ver. Una libra, ¿cuántos onzas tiene? Y ahorita no puedo hacer como la doctora que decía, no importa, ustedes me ponen cualquier valor. pero no me importa que esté bien hecho.
Yo no sé cómo carajos pasé análisis. Porque Diosito me quería pasar. Nosotros sí pasamos aprendiendo. Yo también pasé aprendiendo, pero llorando, con segunda matrícula. Así pasé análisis. No, análisis Siempre- puedo decir siempre que sabemos entendimos full a la doctora. análisis. Ajá. Pero es que una... Pero termo no sabemos. Aquí ni en idea. Libra no es galón que tiene que Ah, no, estoy loca. Luego me dicen que yo soy la única que me equivoco. Ay, me quiero ir al baño. Ya. A ver, este de aquí, el último es kilogramo metro cúbico. Verás, tenemos la Ese sí debe estar ese bien. está bien. Porque es un litro 2.2 tiene, lit- sí. 22.4 litros y es 2.58 por mis cuantos. Sí, ese sí está bien. Oye, ve, no vas a corregir, tú vas a subir lo que tienes. No, yo voy a corregir y de ahí subo. Hasta las 4 está. A las 4 Y y va a ser a las y 4 este si tienes que Las 10. Ah, no, todavía falta. Y ¿sabe cómo hacer este? 4.1. ¿Qué dices? ¿Cuál es? Ese no, ese me hicieron. El 1.4 pues son los que van medio raros. Que ya voy al baño. Atmósferas, que... Ah, el del mercurio, tampoco supimos de la vez. No. Espérate, me voy Yo al baño soy y ya el me quinto, llaman. lo pude hacer. Ya, y luego vemos porque ya me voy, tenemos que seguir con cosecha. Yo también. ¿Sí les sirvió lo que les pasé? Sí, gracias. Pásame tus preguntas de vegetales para copiártelo. No te voy a contar. Porque ese viejo desgraciado no me presta. No, pues si no le voy a poner lo mismo ni la Ya, ya. televisión. Ya, Dile, mamá, yo también le decía. Aquí guardas la carpeta, me voy al baño y me voy. Voy a cambiar. ¿Qué les mandó ahora? Lo mismo de ver un video, pero con 20 preguntas. Ustedes no te pasó algo que... Ese también me dio. Ah, les olvidó una regla. Ese del 1.4, ni sé cuantito, ese no lo entiendo muy bien. Con que no me